La primera vez que mi suegra, Patricia, caminó por mi casa, no me felicitó. No dijo lo orgullosa que estaba de que su hijo se hubiera casado con una mujer que tenía su propia casa. En cambio, pasó el dedo por la repisa de mi chimenea, buscó polvo y dijo, bueno, es más pequeña de lo que esperaba. Debí haber visto las señales de alerta en ese momento. Pero era joven, estaba enamorada y era estúpidamente optimista. Pensé que podría ganármela. Pensé que, una vez que me conociera, vería que realmente amaba a su hijo, Márquez, y que yo era una buena persona. Estaba increíblemente equivocada, permítanme retroceder. Mi nombre es Jordan y tengo 29 años. Compré mi casa cuando tenía 26, justo antes de conocer a Márquez. Trabajé en 2 empleos durante la universidad, ahorré cada centavo. Viví con compañeros en departamentos terribles. Comí ramen más noches de las que me gustaría contar y finalmente, tuve suficiente para el pago inicial de una pequeña casa de 3 habitaciones en un vecindario decente. No era una mansión. Ni siquiera era particularmente lujosa, pero era mía. Mi nombre en las escrituras, mi hipoteca, mi sueño hecho realidad a través de mi propia sangre, sudor y lágrimas. Y estaba muy orgullosa de ello. Conocí a Márquez en la barbacoa de un amigo unos 6 meses después de comprar el lugar. Era encantador, divertido, tenía un gran trabajo en marketing y parecía genuinamente interesado en mí. Hicimos clic de inmediato. A los 3 meses de salir, se mudó conmigo. No le cobré alquiler. Él contribuía con los servicios y la comida, y dividíamos todo al 50-50, lo que parecía justo. Un año después, me propuso matrimonio. Dije que sí. Era feliz. Pensé que había encontrado a mi persona. Los problemas empezaron casi inmediatamente después de comprometernos. Patricia, mi futura suegra, me invitó a almorzar. Solo a nosotras dos. Dijo que quería conocer mejor a su futura nuera. Yo estaba encantada. Tal vez finalmente íbamos a crear un vínculo. Nos reunimos en un restaurante caro del centro. Patricia pidió el vino más caro del menú, sin preguntar si yo quería compartirlo. Luego pidió un aperitivo, un plato principal y un postre. Yo pedí una ensalada, sabiendo que se acercaba el momento de dividir la cuenta. A mitad de la comida, dejó su tenedor y me miró con una expresión fría y calculadora. Así que dijo, Márquez me cuenta que eres dueña de una casa. Sí, respondí, sonriendo. La compré hace unos años. Ha sido una gran inversión. Ella tomó un sorbo largo de su vino. Márquez vive allí contigo. Sí, hemos estado viviendo juntos durante unos 8 meses, sin pagar alquiler. Parpadeé. Bueno, él contribuye con las facturas sí, pero no paga alquiler. Y su nombre no está en las escrituras. Sentí que mi sonrisa flaqueaba. No, compré la casa antes de conocernos. Patricia se recostó en su silla, estudiándome como si fuera algo desagradable que hubiera encontrado en la suela de su zapato. Eso no parece muy justo, ¿verdad? Mi hijo vive en una casa sobre la cual no tiene ningún derecho. ¿Qué pasa si ustedes rompen? ¿Él se queda simplemente en la calle? Nos vamos a casar, dije, tratando de mantener la voz firme. No vamos a romper. Aún así, dijo ella, lo pone en una posición muy vulnerable. Lo correcto sería agregar su nombre a las escrituras. Hacer que sea una verdadera sociedad. Sentí una sensación fría recorriendo mi espalda. Eso es, algo que Márquez y yo tendríamos que discutir juntos. Por supuesto, dijo Patricia, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. Solo pienso en los mejores intereses de mi hijo. Una madre se preocupa, ya sabes. Llegó la cuenta. Ella ni siquiera hizo el amago de tomar su bolso. Terminé pagando $180 por un almuerzo donde yo había pedido una ensalada de $14. Esa noche le conté a Márquez sobre la conversación. Él se rió restándole importancia. Así es, mi mamá dijo. Es protectora. No te lo tomes como algo personal. Básicamente me dijo que debería añadirte a las escrituras de mi casa. Márquez se encogió de hombros. Quiero decir, nos vamos a casar. ¿No es eso lo que hacen las parejas casadas? ¿Compartir todo? Algo en su tono me inquietó. Márquez, compré esta casa con mi propio dinero. Años antes de conocerte. Lo sé, dijo rápidamente. No digo que tengas que hacer nada. Solo digo que entiendo de dónde viene mi mamá. Quiere asegurarse de que yo esté bien cuidado. Dejé el tema, pero se había plantado una semilla de duda. La planificación de la boda fue una pesadilla. Patricia quería controlarlo todo. El lugar, las flores, la lista de invitados, el menú. Cada vez que expresaba una opinión, ella sonreía tensamente y decía, bueno, es tradicional que la madre del novio tenga voz. Cuando sugerí que hiciéramos una boda pequeña e íntima, jadeó como si hubiera sugerido casarnos en un basurero. Absolutamente no. Los Henderson tienen una reputación que mantener. Tenemos familia, amigos, socios comerciales que esperan ser invitados. Pero es nuestra boda, dije débilmente. Te estás casando con nuestra familia, respondió Patricia tajante Márquez. Como de costumbre, se puso del lado de su madre. Vamos, nena, es solo un día. Hagámosla feliz. Siempre era solo un día o solo esta cosita o solo para mantener la paz.
Siempre se esperaba que yo fuera la que cediera, la que se doblara, la que hiciera felices a todos los demás. La boda costó $60,000. Patricia insistió en el lugar caro, el servicio de comida caro, todo caro. Y luego, 2 semanas antes de la boda, soltó la bomba. El padre de Márquez y yo podemos contribuir con $10,000 para la boda, anunció durante la cena. Esperamos que tú cubras el resto, casi me ahogo con el vino. $50,000. Patricia, hablamos de esto. Acordamos un presupuesto de 20,000. Bueno, los planes cambiaron, dijo fríamente. Deberías haber pensado en eso antes de aceptar a todos estos proveedores. Tú elegiste a todos estos proveedores. Márquez me puso la mano en el brazo. Nena, cálmate. Lo solucionaremos. ¿Cómo? Pregunté. No tengo $50,000 por ahí tirados. Patricia sonrió. Podrías pedir un préstamo sobre el valor de tu casa. Tienes esa casa grande ahí sentada. Mejoras que trabaje para ti. Y ahí estaba. La verdadera razón de todos, me negué. Me mantuve firme. Le dije a Márquez que o reducíamos la boda o sus padres tenían que contribuir más. Él estaba furioso conmigo. Dijo que yo era una egoísta, que lo estaba avergonzando. Frente a su familia tuvimos una pelea enorme, la peor de nuestra relación. Me acusó de no estar dispuesta a sacrificarme por nosotros. Yo lo acusé de ser un niño de mamá que no podía enfrentarse a ella. Al final, cedimos. Pedí un pequeño préstamo personal de $15,000. Agoté mis ahorros con otros 15,000, y sus padres amablemente aumentaron su contribución a 20,000. Estaba endeudada por primera vez desde que compré mi casa, y resentí cada minuto de esa boda. La ceremonia fue hermosa, lo admito, pero en lo único que podía pensar era en el precio. Cada arreglo floral, cada aperitivo, cada copa de champán. Yo calculaba mentalmente cuánto costaba. En nuestra luna de miel, Márquez apenas me tocó. Estaba distante, frío. Cuando le pregunté qué pasaba, dijo que todavía estaba dolido, porque yo había peleado tanto por la boda. Madre nos manipuló para gastar 4 veces nuestro presupuesto. Dije, solo intentaba darnos una boda bonita. Respondió él secamente. Me di cuenta entonces de que había cometido un error terrible. Pero ya estábamos casados. Estaba comprometida. Me dije que las cosas mejorarían una vez que nos estableciéramos en la vida matrimonial. No fue así 2 meses después de la boda. Patricia anunció que ella y el padre de Márquez, Robert, tenían dificultades financieras. Su negocio estaba sufriendo y podrían perder su casa. Hemos vivido en esa casa durante 30 años, dijo Patricia, secándose los ojos con un pañuelo. Es donde creció Márquez. Todos sus recuerdos están allí. Márquez estaba devastado. Tenemos que ayudarlos, dijo. ¿Cómo? Pregunté. Acabamos de gastar $60,000 en una boda. Todavía estoy pagando ese préstamo. Son mis padres, Jordan. Han hecho mucho por mí. ¿Cómo qué, exactamente? Me miró como si le hubiera dado una bofetada. ¿Cómo puede siquiera preguntar eso? Durante las siguientes semanas, la presión se intensificó. Patricia llamaba llorando. Robert enviaba correos largos y cargados de culpa. Los hermanos de Márquez me llamaban para decirme lo desalmada que era por dejar que sus padres sufrieran. Finalmente, Márquez vino a mí con una propuesta. ¿Y si mis padres se mudan con nosotros? Solo temporalmente, hasta que se recuperen. Sentí que se me helaba la sangre. ¿Mudarse? Márquez, tenemos una casa de 3 habitaciones. ¿Dónde dormirían siquiera? En la tercera habitación. No la estamos usando para nada. Esa es mi oficina. Trabajo desde casa 3 días a la semana. ¿Puedes trabajar en la mesa de la cocina? Márquez, no. Este es nuestro hogar, nuestro espacio. Su rostro se endureció. ¿Así que prefieres que mis padres se queden sin hogar? No se van a quedar sin hogar. Pueden reducirse, conseguir un departamento. Tienen 60 años, Jordan. Han trabajado duro toda su vida. Merecen algo mejor que un departamento apretado. Peleamos durante horas. Me mantuve firme. Dije que no, absolutamente no. A la mañana siguiente, me desperté y encontré a Márquez haciendo una maleta. ¿Qué estás haciendo? Pregunté. Me voy a quedar con mis padres por un tiempo. Hasta que entres en razón, Márquez. Por favor, no hagas esto. Me miró con una frialdad absoluta. Me has mostrado quién eres realmente, Jordan. Cuando mi familia te necesitó, les diste la espalda. Necesito tiempo para pensar si puedo seguir casado con alguien tan egoísta. Se fue, y yo me quedé sola en la casa por la que tanto había trabajado, que ahora se sentía como una prisión. Durante 2 semanas, Márquez se quedó con sus padres. Ignoró mis llamadas. Su familia me llamaba constantemente, insultándome, diciéndome que estaba destruyendo la vida de su hijo, que yo era una interesada, a la que solo le importaba su preciada casa. Me estaba desmoronando. No comía, no dormía. Amaba a Márquez, a pesar de todo, y la idea de perderlo me estaba aplastando. Finalmente, cedí. Lo llamé y le dije que sus padres podían mudarse, temporalmente.
6 meses como máximo. Mientras arreglaban sus cosas, Márquez volvió a casa esa noche con una docena de rosas y disculpas. Nos reconciliamos. Me sentí aliviada. Me dije a mí misma que 6 meses no eran tanto tiempo. Lo superaríamos. Patricia y Robert se mudaron el fin de semana siguiente. En una semana, mi vida se convirtió en un infierno. Patricia reorganizó mi cocina sin preguntar. Esto tiene mucho más sentido, dijo cuando llegué a casa y encontré todos mis platos en gabinetes diferentes. Tiró comida que yo había comprado porque no era saludable. Reorganizó los muebles de mi sala. Entró en mi habitación y ordenó, revisando mis pertenencias personales. Cuando me quejé con Márquez, él dijo, solo intenta ayudar. Ha sido ama de casa durante 40 años. Esto es lo que hace. Es mi casa, Márquez. Es nuestra casa, me corrigió. Y ahora mismo, también es la casa de ellos. Robert no era mucho mejor. Dejaba sus periódicos por todas partes. Miraba la televisión a todo volumen y usaba mis caras toallas de baño para sus proyectos sucios en el garaje. Pero, la verdadera pesadilla era el juicio constante. Cada comida que yo cocinaba no era tan buena como la de Patricia. Cada limpieza que hacía no era lo suficientemente profunda. Cada compra que hacía era cuestionada. $8 por un café, dijo Patricia, mirando mi recibo. Eso es un despilfarro. Yo podría hacerte café aquí gratis. Estaba afuera y necesitaba un impulso de cafeína, dije. Tratando de mantener la calma, sigue siendo un despilfarro. No me extraña que estés endeudada. Estoy endeudada por la boda de tu hijo, quería gritar, pero me mordí la lengua. A los 3 meses, llegué temprano del trabajo y encontré a Patricia en mi oficina en la habitación de invitados donde se alojaban. Estaba en mi escritorio, revisando mis papeles. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, con la voz temblorosa. Ni siquiera se mostró culpable. Estaba buscando un bolígrafo y encontré esto. Sostuvo unos papeles. Los documentos de mi hipoteca, mis estados de cuenta bancarios, documentos que guardaba en un cajón con llave. ¿Forzaste mi escritorio? No seas dramática. La cerradura era endeble. Jordan, estoy muy preocupada. Tienes una hipoteca de $280,000. Es una carga enorme para mi hijo. Yo tenía esa hipoteca antes de conocer a tu hijo, pero ahora están casados. Su crédito está ligado al tuyo. Si dejas de pagar, le afecta a él también. No voy a dejar de pagar. Nunca me he retrasado en un pago. Patricia me dio esa sonrisa fría. Aún así, no es justo para Márquez. Él merece tener capital en esta casa. Deberías refinanciar y añadir su nombre a las escrituras. Hacer que sea un verdadero activo matrimonial. Y ahí estaba de nuevo. El verdadero plan. Sal de mi oficina, dije en voz baja. ¿Perdón? Sal. Ahora Patricia se levantó, irguiéndose en toda su estatura. Estás siendo increíblemente grosera. Intento ayudarte. Invadiendo mi privacidad, revisando mis documentos personales. Fuera. Se fue indignada. Esa noche, le dijo Márquez que yo le había gritado y amenazado. Márquez ni siquiera pidió mi versión de la historia. Inmediatamente me acusó de ser cruel con su madre. Estaba revisando mi escritorio cerrado con llave. Grité, estaba buscando un bolígrafo. Mis documentos hipotecarios no se guardan con los bolígrafos, Márquez. ¿Por qué eres tan paranoica? ¿Qué escondes? Lo miré a este hombre con el que me había casado y me di cuenta de que ya no lo reconocía. O tal vez nunca lo había conocido realmente. A los 4 meses de su estancia temporal, escuché a Patricia y Robert hablando en la cocina. Yo había bajado a buscar agua y escuché mi nombre. Ella no va a darle la casa, así como así le estaba diciendo Robert. Entonces pasamos al plan B, respondió Patricia. Márquez establece residencia. Reclamamos principios de matrimonio de hecho, y si se divorcian, él se queda con la mitad de todos modos. Eso solo funciona en ciertos estados. Patricia, entonces haremos que funcione. No voy a dejar que esa pequeña interesada se aproveche de mi hijo. Me quedé helada en el pasillo. Estaban conspirando activamente para quitarme mi casa. Subí sigilosamente las escaleras con el corazón acelerado. Me metí en la cama junto a mi esposo dormido y me di cuenta de que estaba durmiendo junto al enemigo. A la mañana siguiente, llamé al trabajo para decir que estaba enferma. Tan pronto como todos salieron de la casa, Márquez a su oficina. Sus padres a ser mandados, llamé a una abogada. La abogada, una mujer llamada Sarah Chen, escuchó mi historia con expresión grave. Necesitas protegerte, dijo. Primero, bajo ninguna circunstancia añadas a tu esposo a las escrituras. Segundo, documenta todo. Cada conversación, cada incidente, cada invasión de la privacidad. Tercero, considera si este matrimonio es salvable. Lo amo, dije débilmente. Eso no fue lo que pregunté, respondió Sarah gentilmente. Pregunté si es salvable. El amor no es suficiente cuando alguien intenta robarte activamente. Fui a casa aturdida. Empecé a documentar todo, tal como sugirió Sarah. Instalé una cámara oculta en mi oficina, después de cambiar la cerradura por una mucho más fuerte 2 días después. La cámara captó a Robert intentando forzar la cerradura con un destornillador. Tenía mi evidencia, pero aún no sabía qué hacer con ella.
Llegó el quinto mes y pasó. Patricia y Robert no mostraban señales de irse. Cuando se lo mencioné a Márquez, se enojó. Todavía se están recuperando. ¿Quieres echarlos a la calle? Dijiste 6 meses, Márquez. Lo acordamos. Los planes cambian. Dios, ¿por qué eres tan inflexible? ¿Por qué estás tan dispuesto a dejar que tus padres nos pasen por encima a los dos? No tuvo respuesta para eso. En el sexto mes, las cosas llegaron a un punto crítico. Llegué a casa del trabajo y encontré a un hombre de traje en mi sala con Patricia, Robert y Márquez. ¿Qué está pasando?, pregunté. Márquez no pudo sostenerme la mirada. El hombre de traje se levantó y extendió su mano. Señora Henderson, soy David Cross, abogado de bienes raíces. Su esposo me contactó para añadir su nombre a su escritura y refinanciar la propiedad. Sentí que la habitación daba vueltas. Perdón, he preparado los papeles. Como están casados, debería ser un proceso sencillo. Solo necesitamos su firma, admiré a Márquez. ¿Hiciste esto? ¿Sin hablar conmigo? Jordan, solo firma los papeles. Es lo que hace la gente casada, no, dije firmemente. Absolutamente no. Patricia se levantó. Después de todo lo que hemos hecho por ti, hemos vivido aquí, ayudando con la casa, contribuyendo a los gastos. No han pagado ni un centavo de alquiler. Exploté. Se han comido mi comida, han usado mis servicios, han invadido mi privacidad y ahora quieres que simplemente les regale mi casa. ¿Regalar a nosotros? Patricia se burló. Es para Márquez, tu esposo. ¿Quién fue cómplice de esta emboscada? ¿Quién trajo a un abogado a mi casa sin mi conocimiento? El abogado parecía incómodo. Señora Henderson, debo mencionar que para refinanciar o añadir a alguien a la escritura, todas las partes en la escritura actual deben dar su consentimiento. Si no quiere firmar, no quiero, dije firmemente. Quiero que todos salgan de mi casa. Ahora, el rostro de Patricia se puso rojo. No puedes echarnos. Tenemos derechos de inquilinos. Entonces los desalojaré formalmente. Lo tengo todo documentado. La invasión de la privacidad, el intento de robo, la manipulación. Salgan de mi casa. Márquez dio un paso adelante. Jordan, si haces esto, terminamos. Me divorciaré de ti. Sentí las lágrimas correr por mi rostro, pero mi voz era firme. Entonces supongo que terminamos. Los siguientes días fueron confusos. Márquez se mudó con sus padres. El abogado se escabulló. Me senté en mi casa, sola, y lloré por la vida que pensé que iba a tener, pero también sentí alivio, como si me hubieran quitado un peso de encima. Márquez solicitó el divorcio 2 semanas después. Su abogado intentó alegar que, dado que había vivido en la casa durante más de un año y había contribuido a los gastos del hogar, tenía derecho a una parte del capital. Mi abogada, Sara, demolió ese argumento con el acuerdo prenupcial en el que yo había insistido inteligentemente, antes de la boda, contra las vehementes protestas de Patricia y la documentación que mostraba que Márquez había contribuido mínimamente y que sus padres habían vivido gratis. Durante 6 meses, durante el proceso de divorcio, salió a la luz más información. Patricia y Robert no habían tenido problemas financieros en absoluto. Todo había sido una mentira para entrar en mi casa. Habían estado planeando desde el principio establecer el derecho de Márquez sobre la propiedad y eventualmente obligarme a vender y dividir las ganancias o refinanciar, con Márquez como copropietario. Cuando descubrí esto, me sentí enferma. El hombre al que había amado, el hombre con el que me había casado, había sido parte de una estafa. Desde el principio del divorcio se finalizó 4 meses después. Márquez no obtuvo nada. El juez incluso reprendió a su abogado por presentar una demanda tan frívola. Al salir del juzgado, libre y sin deudas emocionales, vi a Patricia esperando junto a su auto. Me miró con puro odio. Te arrepentirás de esto, Ciseo. Has arruinado la vida de mi hijo. La miré directamente a los ojos. No, ustedes intentaron arruinar la mía. No funcionó. Me alejé y no miré atrás. En los meses que siguieron, me enteré de cosas interesantes a través de amigos comunes. Patricia y Robert habían intentado el mismo esquema con el novio de su hija, tratando de que él pusiera el nombre de ella en su negocio. Cuando él se negó, también pusieron a la hija en su contra. Y esa relación también terminó. Este era su patrón. Eran estafadores, simple y llanamente, que usaban a sus hijos como peones en sus planes. Márquez intentó contactarme un año después. Envió un correo electrónico largo disculpándose, diciendo que había sido manipulado, que ahora veía las cosas con claridad, que había cortado la relación con sus padres y que quería otra oportunidad. Leí el correo una vez y luego lo borré. No necesitaba respuesta. Algunos amigos pensaron que debería haberle dado otra oportunidad. Dijeron que todo el mundo comete errores, que la presión familiar es real, que tal vez realmente había cambiado. Pero yo sabía la verdad. Él había elegido a sus padres por encima de mí en cada oportunidad. Había sido cómplice en el intento de robar mi casa. Había traído a un abogado a mi hogar para emboscarme. Esos no son errores. Son elecciones. Cambié las cerraduras, instalé un sistema de seguridad y comencé el proceso de hacer que la casa fuera verdaderamente mía otra vez.
Repinté la habitación de invitados, borrando cada rastro de Patricia y Robert. Reorganicé la cocina según mis preferencias. Reclamé cada centímetro de mi espacio. Pagué el préstamo de la boda en 2 años, haciendo trabajos independientes y recortando gastos. Cada pago se sentía como recuperar una parte de mí misma. 3 años después del divorcio, conocí a alguien nuevo. Su nombre es Alex, y cuando le dije en nuestra tercera cita que era dueña absoluta de mi casa y que no añadiría a nadie a las escrituras, se rió y dijo, bien por ti. Yo soy dueño de mi departamento y siento lo mismo. Llevamos juntos 2 años. Mantenemos nuestras finanzas separadas. Dividimos todo de manera justa. Y cuando sus padres vinieron de visita, trajeron una botella de vino y elogiaron mi hogar sin sugerir ni una vez que necesitaba cambiar algo. Es increíble lo fáciles que son las relaciones, cuando todos respetan los límites todavía. Veo a Márquez ocasionalmente por la ciudad. Vive en un departamento ahora, sigue soltero por lo que he oído. Patricia y Robert aparentemente se mudaron a otro estado. Tal vez para intentar su estafa con alguna otra persona desprevenida. A veces pienso en cómo habría sido mi vida si hubiera firmado esos papeles, si hubiera cedido a la presión, si hubiera dejado que me intimidaran para regalar lo que tanto me costó conseguir. Probablemente ahora no tendría hogar, o viviría con una deuda masiva, mientras Patricia y Robert vivían en mi casa y Márquez afirmaba que siempre había sido nuestro plan. En cambio, estoy sentada en mi porche trasero, en mi casa, con mi perro durmiendo a mis pies, viendo el atardecer. Terminé de pagar mi hipoteca el año pasado. Cada ladrillo, cada tabla, cada clavo es mío. La gente me pregunta a veces si me arrepiento de haberme casado tan joven, o si estoy amargada por lo que pasó. No estoy amargada, estoy agradecida. Agradecida de haber descubierto quiénes eran realmente antes de tener hijos con Márquez. Agradecida de haberme mantenido firme cuando más importaba. Agradecida de haberme elegido a mí misma cuando todos los demás esperaban que lo sacrificara todo. Mi hogar ya no es solo una casa, es un símbolo, un recordatorio de que soy lo suficientemente fuerte como para estar sola, de que no necesito prenderme fuego para mantener calientes a los demás, de que mi valor no está determinado por mi disposición a entregarlo todo, y eso vale más de lo que cualquier matrimonio podría valer. Algunas personas me llamaron egoísta, fría, desalmada, pero yo sigo aquí, en mi hogar, libre y sin cargas. Y ellos no, cero arrepentimientos. La verdad es que, a veces, lo más amoroso que puedes hacer es protegerte a ti misma. A veces, la familia no es la gente con la que naces o con la que te casas. Es la gente que te respeta, te apoya y nunca te pide que sacrifiques tu seguridad para su beneficio. Aprendí esa lección de la manera difícil, pero la aprendí. Y ahora, cada vez que cruzo mi puerta principal, recuerdo, esto es mío. Me lo gané. Luché por ello, lo conservé, y nadie, ni una suegra manipuladora, ni un esposo débil, ni nadie, podrá quitármelo jamás. Ese es el verdadero final feliz.